Nunca imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propia nuera, pero no fueron solo palabras, fue lo que vi con mis propios ojos, grabado en mi celular, lo que destruyó para siempre la imagen que tenía de mi familia. Era un martes común de marzo. Había salido para mi consulta médica de rutina, de esas que una programa cada mes cuando pasa de los 60, ¿sabes? Diabetes, presión, esas cosas que trae la edad. Pero olvidé mi tarjeta del seguro en casa y tuve que regresar. Cuando abrí la puerta del frente, escuché voces viniendo de la sala. Reconocí inmediatamente la voz de Carla, mi nuera, hablando por teléfono. Algo en su tono me hizo detenerme. No era la Carla dulce y respetuosa que conocía desde hacía 10 años. Era una voz calculadora, fría. Sí, es de plata de verdad. Debe valer unos 300 pesos fácil, decía, y sentí que mi estómago se helaba. La vieja ni se va a dar cuenta. Tiene tantas cosas regadas por esta casa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Con las manos temblando, tomé mi celular y comencé a grabar. Algo dentro de mí, tal vez la intuición de una mujer que ya ha vivido mucho, me dijo que necesitaría esa prueba. Mira, ya tomé el candelabro de la sala, esos aretes de oro que deja en el tocador, y hay una cadena que debe ser antigua. Todo guardado en mi bolsa, continuó Carla, mientras yo me escondía detrás de la pared del pasillo grabando cada palabra. Mi contacto en el mercado paga bien por estas cosas antiguas. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Esos aretes eran de mi madre, el candelabro, un regalo de mi difunto esposo, la cadena, una herencia de mi abuela. No eran solo objetos, eran pedazos de mi historia, de mi familia, de las personas que amé y que ya se fueron. Confía tanto en mí que ni siquiera cierra nada con llave, se rió Carla, y esa risa me cortó como una navaja. Pobrecita, cree que somos una familia feliz. Si supiera que solo estamos esperando que se muera para quedarnos con la casa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el corazón, fue toda el alma. 10 años creyendo que había ganado una hija cuando mi hijo se casó. 10 años cocinando para ella, cuidando a mis nietos, abriendo mi casa, mi corazón, mi vida. Pero antes de continuar, déjame contarte cómo llegué hasta ese momento terrible. Siempre fui una mujer de familia. Crié a mi hijo Ricardo sola después de que mi esposo murió en un accidente de trabajo. Yo tenía apenas 35 años. Trabajé como costurera durante décadas, haciendo ropa por encargo, ahorrando cada peso para darle educación a mi niño. Nunca me volví a casar. Toda mi vida giró en torno a él. Cuando Ricardo trajo a Carla a casa, hace 10 años, la recibí con los brazos abiertos. Era joven, bonita, parecía dulce. Decía que nunca tuvo una madre presente y que yo era como la madre que siempre soñó tener. Como una tonta, le creí. Qué ingenua fui. Abrí mi casa para ellos cuando se casaron. Es solo hasta que juntemos dinero para nuestra propia casa, doña Elena, decía Carla con esa sonrisa que yo pensaba era genuina. Eso fue hace 8 años. 8 años viviendo en mi casa, comiendo de mi comida, usando mi luz eléctrica, mi agua, mientras yo pagaba todas las cuentas con mi pensión. Creí ciegamente en el amor de mi familia. Qué tonta fui. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Carla siguió hablando por teléfono y cada palabra era como un puñetazo en el estómago. La casa debe valer unos 400,000 pesos. Está a su nombre, pero cuando se muera, todo va para Ricardo, y Ricardo hace lo que yo le digo. Se rió otra vez. Ya lo convencí de no tener más hijos.
¿para qué dividir la herencia, no? Mis nietos, ella estaba impidiendo que yo tuviera más nietos por pura codicia. Y mi hijo, mi Ricardo, estaba siendo manipulado por esta mujer. Tengo que irme, puede llegar en cualquier momento, pero la próxima semana tomo más cosas. Hay unas joyas en su cuarto que deben valer una fortuna. Escuché sus pasos acercándose. Rápidamente subí las escaleras y me encerré en mi cuarto, el corazón latiendo descompasado. Me senté en la cama, mirando el celular con la grabación que cambiaría mi vida para siempre. A los 62 años, descubrí que estaba viviendo con una víbora, que mi bondad estaba siendo vista como debilidad, que mi generosidad estaba alimentando la codicia de quien yo consideraba familia. Pero en ese momento, mirando mi reflejo en el espejo del armario, una mujer cansada, traicionada, humillada, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una fuerza que no sentía desde hacía años comenzó a crecer en mi pecho. Ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Yo no era solo una vieja indefensa, era una mujer que había criado un hijo sola, que había trabajado toda la vida, que había enfrentado la viudez y todas las dificultades de la vida. Y ahora tenía una prueba, tenía un arma, la guerra apenas comenzaba. Para entender cómo llegué a ser tan ciega, tan confiada, tengo que llevarte al principio de mi historia. Mi nombre es Elena Morales, tengo 62 años y durante toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado del mundo. Nací en un pueblo pequeño donde todos se conocían y se cuidaban entre sí. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó que una mujer debe ser el corazón del hogar, que debe dar todo por su familia sin esperar nada a cambio. El amor verdadero es incondicional, mija, me decía mientras me enseñaba a cocinar sus recetas secretas. Cuando tenía 20 años, conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en el padre de mi hijo. Era trabajador, honesto, me trataba como una reina. Nos casamos después de 2 años de noviazgo y cuando nació Ricardo, sentí que mi vida estaba completa. Éramos una familia perfecta, pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que la felicidad es frágil. Roberto murió cuando Ricardo tenía apenas 8 años, un accidente en la construcción donde trabajaba. En un segundo, mi mundo se desplomó. Me quedé sola con un niño, sin dinero, sin experiencia laboral, pero con una determinación férrea de sacar adelante a mi hijo. Aprendí a coser por necesidad. Primero arreglaba ropa de los vecinos por unos pesos, luego comencé a hacer vestidos para quinceañeras, trajes para bodas. Mis manos se volvieron expertas, mis ojos se cansaron bajo la luz de la máquina de coser, pero cada peso que ganaba era para el futuro de Ricardo. Durante años mi vida fue trabajo y más trabajo. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Ricardo, lo llevaba a la escuela, regresaba a coser hasta altas horas de la madrugada. Los fines de semana, cuando otros niños iban al parque con sus padres, yo llevaba a Ricardo conmigo a entregar pedidos. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba mi niño y yo le respondía, «Para que tú puedas ser alguien en la vida, mi amor, para que tengas lo que yo nunca tuve». Nunca me volví a casar. Tuve pretendientes, hombres buenos que me cortejaron, pero siempre pensé que nadie amaría a Ricardo como yo lo amaba, que nadie lo cuidaría como yo lo cuidaba. Ahora me doy cuenta de que tal vez fue un error. Tal vez Ricardo creció pensando que las mujeres existimos solo para servirlos. Cuando Ricardo terminó la preparatoria, logré que entrara a estudiar administración de empresas. Vendí joyas de mi madre, empeñé todo lo que tenía valor, pero lo logré. Ver a mi hijo graduarse fue el día más feliz de mi vida.
Pensé que todo mi sacrificio había valido la pena. Ricardo consiguió un trabajo en una empresa mediana. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Yo seguía cosiendo, ahorrando cada peso para cuando él quisiera independizarse. Nunca le cobré renta, nunca le pedí que contribuyera con los gastos. Era mi hijo, mi razón de vivir. Cuando cumplió 25 años, Ricardo comenzó a salir con Carla. La primera vez que la trajo a casa, me impresionó su belleza. Era delgada, de cabello largo y negro, ojos grandes y expresivos. Pero lo que más me gustó fue cómo me hablaba. «Señora Elena, qué casa tan hermosa tiene», me dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Ricardo me ha contado tanto de usted. Dice que es la mujer más fuerte y generosa que conoce». Esas palabras llegaron directo a mi corazón. Hacía años que nadie me decía algo así. Ricardo, ya adulto, daba por sentado todo lo que yo hacía por él. Pero Carla parecía valorarme, respetarme. Mi madre me abandonó cuando tenía 12 años, me contó Carla en una de sus primeras visitas. Se fue con otro hombre y me dejó con mi abuela. Siempre soñé con tener una madre como usted, que cocine rico, que se preocupe por uno. Como una tonta, me emocioné. Pensé que Dios me estaba dando la oportunidad de tener la hija que nunca tuve. Comencé a tratarla como tal, a enseñarle mis recetas, a darle consejos, a comprarle regalitos. Cuando se casaron, hace 8 años, fue una boda sencilla pero hermosa. Yo pagué la mayor parte de los gastos. «Es solo un préstamo, doña Elena», me dijo Carla. «Cuando tengamos nuestra casa le pagamos todo». Nunca me pagaron ni un peso. «Quédense aquí mientras ahorran para su casa», les dije después de la boda. Mi casa tenía 3 recámaras, era más que suficiente para todos. Pensé que sería temporal, unos meses a lo mucho, pero los meses se convirtieron en años. Carla siempre tenía una excusa, que el trabajo de Ricardo no pagaba bien, que querían ahorrar más, que el mercado inmobiliario estaba muy caro. Yo les creía. Más que eso, me gustaba tenerlo cerca. Me sentía útil, necesaria. Carla dejó de trabajar al año de casarse. «Quiero dedicarme a ser una buena esposa», me dijo. «Además, usted me está enseñando tantas cosas de la casa». Yo estaba encantada de tener compañía, alguien con quien hablar durante el día. Pero ahora, recordando esos años, veo las señales que ignoré. Cómo Carla nunca se ofrecía a ayudar con los gastos. Cómo siempre encontraba excusas para no hacer los quehaceres domésticos. Cómo poco a poco fue tomando control de las decisiones de la casa. «Doña Elena, ¿no cree que sería mejor cambiar los muebles de la sala? Estos ya están muy viejos», me decía, y yo, queriendo complacerla, compraba muebles nuevos. «¿No le parece que deberíamos remodelar la cocina? Una cocina moderna sería más práctica». Y yo, otra vez, gastaba mis ahorros. Cada sugerencia suya se convertía en un gasto para mí, pero yo lo veía como una inversión en nuestra relación, en nuestra familia. Qué ciega estuve. El primer nieto llegó hace 5 años, Sebastián, un niño hermoso que se convirtió en la luz de mis ojos. Carla me dejaba cuidarlo mientras ella descansaba o salía con sus amigas. Yo estaba feliz de hacerlo. Cambiar pañales, dar biberones, cantarle canciones de cuna, todo me parecía un regalo. 2 años después nació Sofía, mi nieta preciosa. Otra vez yo me convertí en la niñera principal mientras Carla vivía como una reina en mi casa. Pero yo no me quejaba. Al contrario, me sentía bendecida de tener una familia tan grande. «Eres la mejor abuela del mundo», me decía Carla cuando yo cuidaba a los niños para que ella pudiera salir. «No sé qué haríamos sin ti». Esas palabras me llenaban de orgullo y satisfacción. Yo aún no sabía que mi generosidad estaba siendo vista como debilidad. Durante todos estos años, pagué todos los servicios de la casa: luz, agua, gas, teléfono, internet.
Compraba toda la comida, los productos de limpieza, hasta la ropa de los niños. Mi pensión se iba completa en mantener a una familia de 4 personas, pero yo lo hacía con gusto. Cuando tengamos nuestra casa le vamos a devolver todo, doña Elena, me repetía Carla cada vez que yo pagaba algo grande. Usted es como mi madre, nunca la vamos a abandonar. Qué mentirosa resultó ser. Ahora entiendo que durante 8 años fui la empleada doméstica no remunerada de mi propia casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba niños, pagaba cuentas, mientras Carla vivía como una princesa y Ricardo se acostumbraba a que todo se lo dieran hecho. Pero en ese entonces yo me sentía útil, querida, necesaria. Pensaba que tenía la familia perfecta que siempre había soñado. Qué ingenua fui al creer que el amor familiar era incondicional. Mi corazón sabía, pero mi mente se rehusaba a aceptar. Ahora que lo pienso con claridad, las señales estuvieron ahí desde el principio. Pero cuando una ama tanto, cuando confía tanto, es fácil justificar lo injustificable, explicar lo inexplicable. La primera señal que debí haber visto fue cómo Carla hablaba de otras personas. Siempre tenía algo malo que decir de todos, de sus amigas, de los vecinos, hasta de su propia familia. Mi prima Rosa es una envidiosa, me decía mientras tomábamos café en la cocina. Solo porque su esposo gana más dinero, se cree mejor que todos, pero yo sé que tiene deudas hasta el cuello. O, la vecina de enfrente es una metiche, siempre está espiando por la ventana. Seguro que su marido la engaña y por eso está tan amargada. Yo pensaba que era solo chisme inocente, conversación de mujeres, pero ahora me doy cuenta de que una persona que habla mal de todos eventualmente hablará mal de ti también. Otra señal fue cómo trataba a los niños cuando pensaba que yo no estaba viendo. Un día regresé temprano del mercado y la escuché gritándole a Sebastián, que entonces tenía 3 años. «¡Cállate de una vez! ¡Estoy harta de tus berrinches!», le gritaba. Y cuando el niño comenzó a llorar más fuerte, lo amenazó. «Si no te callas, le voy a decir a tu abuela que te portaste mal y no te va a dar dulces». Cuando entré a la sala, Carla cambió completamente su actitud. «Ay, doña Elena, Sebastián está un poco caprichoso hoy», me dijo con una sonrisa falsa. «Pero ya se va a calmar, ¿verdad, mi amor? Yo pensé que tal vez estaba estresada, que ser madre es difícil». Le di el beneficio de la duda. Error. También estaban las mentiras pequeñas, esas que una ignora porque parecen insignificantes. Carla me decía que iba al supermercado y regresaba con las manos vacías. No había lo que necesitábamos, explicaba. Pero yo encontraba recibos de tiendas de ropa en su bolsa. O cuando me decía que había quedado de verse con una amiga para tomar café. Pero después me enteraba por casualidad que había ido al salón de belleza. «Ah, sí, también fui al salón», admitía cuando la confrontaba suavemente. Se me olvidó mencionarlo. ¿Por qué mentir sobre cosas tan simples? Ahora entiendo que estaba practicando, perfeccionando su habilidad para engañarme. Las conversaciones interrumpidas fueron otra señal clara que ignoré. Muchas veces llegaba a casa y encontraba a Carla hablando por teléfono en voz baja. En cuanto me veía, cambiaba el tono de voz o colgaba rápidamente. «Era mi prima», me explicaba. Estaba contándome sus problemas matrimoniales. Ya sabes cómo son esas cosas muy privadas. O Ricardo y Carla hablando en susurros en su recámara. Y cuando yo pasaba por el pasillo, se callaban de inmediato. Cuando les preguntaba si todo estaba bien, me respondían: «Sí, mamá, solo estábamos hablando de trabajo», o «solo comentábamos algo de los niños». Yo respetaba su privacidad. Pensaba que era normal que los esposos tuvieran conversaciones íntimas. Nunca se me ocurrió que estuvieran hablando de mí, planeando contra mí.
Hubo un incidente hace 2 años que debió haberme abierto los ojos completamente. Estaba buscando mis aretes de perlas, los que mi madre me había regalado para mi boda, para ponérmelos en la misa del domingo. Busqué por toda mi recámara y no los encontré. ¿No has visto mis aretes de perlas?, le pregunté a Carla. ¿Cuáles aretes?, me respondió, pero algo en su expresión me pareció extraño. Los de perlas blancas, los que siempre dejo en mi joyero. Ah, esos. No, no los he visto. ¿Segura que los dejaste ahí? Busqué por toda la casa. Revisé cada cajón, cada rincón, nada. Estaba muy triste porque esos aretes tenían un valor sentimental enorme para mí. Una semana después, milagrosamente, aparecieron en mi joyero. «Qué bueno que los encontraste», me dijo Carla con una sonrisa. «Seguro estaban ahí todo el tiempo y no los viste». Pero yo sabía que había revisado ese joyero 1000 veces. Esos aretes no estaban ahí antes. Alguien los había tomado y luego los había regresado. Pero, ¿quién y por qué? Ahora sé la respuesta. Carla los había tomado para venderlos, pero algo la hizo cambiar de opinión. Tal vez su contacto no le ofreció suficiente dinero, o tal vez tuvo miedo de que yo notara su ausencia demasiado pronto. También estaban los cambios en el comportamiento de Ricardo. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso conmigo, se volvió distante. Ya no me contaba de su trabajo, ya no se sentaba conmigo a ver televisión como antes. Ricardo está muy estresado en el trabajo, me explicaba Carla cuando yo comentaba sobre su frialdad. Mejor no lo molestemos con preguntas. Poco a poco, Carla se convirtió en la intermediaria entre mi hijo y yo. Si yo quería hablar con Ricardo, tenía que pasar por ella. Si quería pedirle algo, ella me decía: «Mejor yo le digo, doña Elena, usted sabe cómo se pone cuando está cansado». Estaba aislándome de mi propio hijo, y yo se lo permití. Hubo una ocasión, hace 1 año, en que casi descubro la verdad por accidente. Estaba limpiando la recámara de ellos, sí, yo limpiaba su cuarto como si fuera su sirvienta, cuando encontré un papel debajo de la cama. Era una cotización de una casa en venta. La casa costaba 350,000 pesos. En el papel había anotaciones con la letra de Carla. Enganche, 70,000. Mensualidades, 4,500. Me emocioné mucho. Por fin se iban a independizar. Por fin iban a tener su propia casa. Corrí a buscar a Carla para felicitarla. «¡Qué maravillosa noticia!», le dije mostrándole el papel. «Ya van a tener su casita». La cara de Carla se puso pálida. Me quitó el papel de las manos bruscamente. Eso es solo una idea», tartamudeó. «Estamos viendo opciones, pero aún no decidimos nada». «Pero si ya tienen hasta las mensualidades calculadas», insistí, confundida por su reacción. «Doña Elena, por favor no le diga nada a Ricardo. Quiero que sea una sorpresa», me pidió, recuperando la compostura. «Usted sabe cómo es él. Si se emociona antes de tiempo y luego no se puede, se va a decepcionar». Yo acepté guardar el secreto, pero durante semanas esperé noticias sobre la casa. Nunca llegaron. Cuando finalmente le pregunté a Carla qué había pasado con esa casa, me dijo: «Ah, esa. Al final no nos convenía. Estamos buscando algo mejor». Ahora entiendo que esa cotización no era para que ellos compraran una casa. Era para calcular cuánto valía mi casa. Estaban planeando venderla cuando yo muriera. El incidente más claro ocurrió hace 6 meses. Yo había ido al banco a revisar mi cuenta de ahorros, esa cuenta donde guardaba el dinero para emergencias, para los gastos médicos de mi vejez. Cuando revisé el estado de cuenta, casi me da un infarto. Faltaban 15,000 pesos. Corrí a casa, desesperada. «¡Me robaron en el banco!», grité en cuanto entré. «Falta dinero de mi cuenta».
Carla y Ricardo se miraron entre ellos con una expresión que no supe interpretar en ese momento. «Cálmate, mamá», me dijo Ricardo. «Vamos a revisar bien. Seguro hay una explicación». Revisamos todos mis gastos de los últimos meses. No había ningún retiro grande que justificara esa cantidad. «¿No será que te confundiste, doña Elena?», sugirió Carla. «A veces uno piensa que tiene más dinero del que realmente tiene». «Say, no me confundí», grité ofendida. «Sé perfectamente cuánto dinero tenía». «Mamá, ya estás grande», me dijo Ricardo con un tono condescendiente que me dolió en el alma. «A veces la memoria nos falla. Seguro gastaste ese dinero en algo y no te acuerdas». Me sentí humillada, tratada como una vieja senil, pero la duda comenzó a crecer en mi mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente se me estaba fallando la memoria? Ahora sé que no me fallaba la memoria. Alguien había usado mi tarjeta de débito, alguien que conocía mi NIP, alguien en quien yo confiaba tanto que nunca escondía mi tarjeta. Pero en ese momento, sus palabras me hicieron dudar de mí misma. Comencé a pensar que tal vez sí estaba perdiendo la razón, que tal vez era una carga para mi familia. Mi corazón sabía, pero mi mente se rehusaba a aceptar. Todas estas señales, todos estos incidentes, estuvieron gritándome la verdad durante años. Pero yo estaba tan ciega por el amor, tan desesperada por mantener unida a mi familia, que preferí ignorar lo evidente. Hasta ese martes de marzo, cuando escuché a Carla hablando por teléfono. Hasta que ya no pude seguir negando la realidad. La verdad es que llevaba meses sintiéndome incómoda en mi propia casa. Notaba miradas extrañas, conversaciones que se interrumpían cuando yo llegaba, una frialdad creciente de parte de Ricardo. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé la magnitud de la traición que estaba por descubrir. Después de escuchar esa conversación telefónica, mi mundo cambió para siempre. Ya no podía fingir que no había visto lo que vi, que no había escuchado lo que escuché. La grabación en mi celular era la prueba irrefutable de que mi nuera me estaba robando, pero intuía que eso era solo la punta del iceberg. Durante los siguientes días me convertí en una detective en mi propia casa. Comencé a observar cada movimiento, cada gesto, cada palabra, y lo que descubrí me heló la sangre. Primero, decidí revisar mis pertenencias sistemáticamente. Hice un inventario mental de todas mis joyas, mis objetos de valor, mis recuerdos familiares. Para mi horror, descubrí que faltaban muchas más cosas de las que Carla había mencionado en su llamada. Los gemelos de oro de mi difunto esposo, desaparecidos. El reloj de bolsillo de mi padre no estaba en su lugar habitual. Varias piezas de mi vajilla de porcelana china faltaban. Un rosario de plata que había sido de mi abuela también había desaparecido. ¿Cuánto tiempo llevaba robándome? Meses, años. Comencé a anotar todo en un cuaderno que escondí debajo de mi colchón. Cada objeto faltante, cada fecha aproximada de cuándo lo había visto por última vez. La lista crecía día tras día, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Ricardo sabía. Tenía que saber. Era imposible que viviera en la misma casa y no se diera cuenta de que su esposa estaba vendiendo las pertenencias de su madre. Una noche, fingí estar dormida cuando escuché que hablaban en su recámara. Me acerqué sigilosamente a la puerta y puse el oído contra la madera. «¿Cuánto te dieron por el reloj?», escuché la voz de mi hijo. «300 pesos», respondió Carla. «Menos de lo que esperaba, pero algo es algo». «Ten cuidado», le advirtió Ricardo. «Si se da cuenta de que faltan muchas cosas al mismo tiempo, va a sospechar». «No te preocupes», se rió Carla. «La vieja está tan distraída que ni se acuerda de lo que tiene. Además,
Siempre puedo decir que ella misma las perdió. Ya sabes cómo está de la memoria. Mi propio hijo. Mi Ricardo, por quien había sacrificado toda mi vida, estaba participando en el robo de mis pertenencias. No solo lo sabía, lo estaba planeando con ella. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Pero también sentí algo más, una furia fría y calculadora que no había experimentado nunca antes. Al día siguiente decidí seguir a Carla. Le dije que iba a visitar a mi comadre Rosa, pero en lugar de eso, me quedé escondida en la esquina esperando a que ella saliera. A las 10 de la mañana, Carla salió de la casa con una bolsa grande. La seguí a distancia cuidando de que no me viera. Tomó un autobús hacia el centro de la ciudad y yo tomé el siguiente. La vi bajar en el mercado de pulgas del centro. Ahí estaba mi nuera, la mujer que yo había tratado como una hija, vendiendo mis recuerdos familiares como si fueran basura. Me acerqué lo suficiente para escuchar su conversación con un hombre mayor que parecía ser su contacto habitual. «Hoy traigo cosas buenas», le decía Carla, sacando objetos de su bolsa. «Mira este candelabro, es de plata pura, y estos aretes son antiguos, deben valer mucho». Mis aretes. Los aretes que mi madre me había regalado el día de mi boda. Los estaba viendo por última vez. «¿De dónde sacas tantas cosas bonitas?», le preguntó el hombre. «Mi suegra es una acumuladora», mintió Carla sin el menor remordimiento. «Tiene la casa llena de cosas viejas que ni usa. Le estoy haciendo un favor limpiándole la casa». Una acumuladora. Le estaba haciendo un favor. La sangre me hirvió de la indignación, pero me controlé. Necesitaba más información. «¿Y ella no se da cuenta?», preguntó el hombre. «Para nada», se rió Carla. «Ya está grande, se le olvida todo. Además, confía tanto en mí que ni siquiera revisa sus cosas. Es perfecta para el negocio». Saqué mi celular y comencé a grabar otra vez. Esta conversación sería otra pieza clave de evidencia. El hombre le pagó 800 pesos por mis pertenencias. 800 pesos por objetos que tenían un valor sentimental incalculable para mí. Objetos que representaban la historia de mi familia, mis recuerdos más preciados. Regresé a casa antes que Carla, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando ella llegó, actuó como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo su visita con doña Rosa?», me preguntó con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. «Muy bien», le respondí controlando mi voz. «¿Y tú qué hiciste?». «Nada especial. Limpié un poco la casa, cuidé a los niños. Ya sabe, las cosas de siempre». Mentirosa, cínica, ladrona. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta planeando mi siguiente movimiento. Necesitaba más evidencia, más pruebas de la traición de mi familia. Al día siguiente, mientras Carla estaba en el baño, revisé su bolsa. Encontré recibos de varias casas de empeño y tiendas de segunda mano. Los recibos mostraban ventas por miles de pesos durante los últimos meses. También encontré una libreta pequeña donde tenía anotados todos mis objetos de valor con precios estimados al lado. Era como un catálogo de mis pertenencias, una lista de compras para sus robos futuros. En esa libreta estaba anotado: anillo de compromiso, oro blanco con diamante, 5,000 pesos aprox. Era mi anillo de compromiso, el que Roberto me había dado hace más de 30 años. El anillo que nunca me quitaba, ni siquiera para dormir. ¿Estaban planeando quitármelo del dedo mientras dormía? ¿O esperaban a que muriera para arrancármelo del cadáver? Fotografié cada página de esa libreta con mi celular. La evidencia se acumulaba, pero necesitaba saber más. Necesitaba entender la magnitud completa de su traición. Esa tarde fingí tener dolor de cabeza y me fui a acostar temprano, pero en realidad me quedé despierta escuchando. Alrededor de las 11 de la noche, escuché que Ricardo y Carla hablaban en la cocina.
Me levanté sigilosamente y me acerqué a escuchar. «Ya tenemos casi 50,000 pesos ahorrados», decía Carla. «Con lo que saquemos de las joyas que faltan, podemos llegar a 80,000. ¿Y crees que sea suficiente para el enganche del departamento?», preguntó Ricardo. «Debería ser. Además, cuando la vieja se muera, vendemos esta casa y tendremos dinero de sobra. Y si se da cuenta antes de que eso pase». «No se va a dar cuenta», respondió Carla con seguridad. «Y si se da cuenta, ¿qué vaya a hacer? Denunciar a su propio hijo. Además, ya la tengo convencida de que está perdiendo la memoria. Si dice algo, todos van a pensar que está senil». «Tienes razón», se rió Ricardo. «Mi madre siempre ha sido muy ingenua. Nunca sospecha nada malo de nadie». Ingenua. Esa palabra me dolió más que todas las demás, porque era cierta. Había sido ingenua, confiada, ciega por el amor, pero ya no más. «¿Cuánto crees que tardemos en juntar todo el dinero?», preguntó Ricardo. «Si sigo vendiendo cosas cada semana, en unos 3 meses deberíamos tener suficiente», calculó Carla. «Lo importante es no ser muy obvia. Tomar cosas que ella no note inmediatamente. ¿Y después qué? ¿Nos vamos y ya?». «Claro. Le decimos que encontramos una casa perfecta, que es una oportunidad única. Nos mudamos y listo. Ella se queda aquí sola pagando todos los gastos con su pensión, mientras nosotros vivimos cómodamente con el dinero de sus cosas. ¿Y los niños?». «Los niños van con nosotros, obviamente. Pero podemos traerlos a visitarla de vez en cuando para que no se sienta tan sola. Además, así ella seguirá comprándoles cosas y dándonos dinero. Estaban planeando llevarse a mis nietos. Mis bebés, los únicos rayos de luz en mi vida, también me los iban a quitar». En ese momento, algo dentro de mí se endureció para siempre. Ya no era solo sobre el dinero o las pertenencias. Era sobre mi dignidad, mi vida, mi futuro. Regresé a mi cuarto en silencio, pero ya no era la misma mujer que había entrado a esa cocina. La Elena ingenua y confiada había muerto. En su lugar, había nacido una mujer determinada, calculadora, dispuesta a luchar por lo que era suyo. Fue entonces que encontré la prueba definitiva. Al día siguiente, mientras Carla estaba en el supermercado, decidí revisar su computadora. Sabía su contraseña porque la había visto escribirla muchas veces, Dinero23. ¡Qué apropiado! En su correo electrónico encontré una conversación que me confirmó mis peores sospechas. Era un intercambio de mensajes con su hermana, a quien yo apenas conocía. «Ya casi tengo todo listo», había escrito Carla. «En unos meses nos mudamos y por fin me libro de la vieja pesada». «¿Y Ricardo está de acuerdo con todo?», preguntaba su hermana. «Ricardo hace lo que yo le digo, lo tengo bien controlado. Además, él también está harto de su madre. Dice que ya es hora de que viva su propia vida». «¿No te da pena robarle a una señora mayor?». «¿Pena? ¿Por qué?». «Ella ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno. Además, cuando se muera, todo eso iba a ser nuestro de todas formas. Solo estoy adelantando el proceso. ¿Y si se da cuenta?». «No se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, ya será muy tarde. Para entonces ya estaremos instalados en nuestro departamento y ella no podrá hacer nada». Había más mensajes, pero ya no pude seguir leyendo. Las lágrimas me impedían ver la pantalla, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Imprimí todos los correos electrónicos. Copié las conversaciones en mi celular. Guardé toda la evidencia en una carpeta que escondí en mi cuarto. Ahora tenía todo lo que necesitaba: grabaciones de audio, fotografías de los recibos, copias de los correos electrónicos, la lista de mis pertenencias robadas. Pero más importante que eso, ahora tenía algo que no había tenido en años: un propósito claro y una determinación férrea.
Ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Con toda la evidencia en mis manos, finalmente pude ver el panorama completo de la traición. No era solo un robo oportunista, era un plan elaborado, calculado, diseñado para despojarme de todo lo que tenía y dejarme abandonada en mi vejez. Decidí investigar más profundamente. Si iban a jugar sucio, yo necesitaba conocer todas las reglas del juego. Una mañana, mientras Carla llevaba a los niños al parque, aproveché para revisar todos sus documentos. En el closet de su recámara, escondida entre su ropa, encontré una carpeta que cambió mi comprensión de toda la situación. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Una cotización detallada de mi casa hecha por un valuador inmobiliario. El documento tenía fecha de hace 6 meses y estimaba el valor de mi propiedad en 420,000 pesos. En el margen, con la letra de Carla, estaba anotado: menos gastos funerarios y trámites, tú 400,000 limpios. ¿Gastos funerarios? Estaban calculando cuánto les costaría mi funeral. También había una copia de mi testamento. ¿Cómo habían conseguido eso? Entonces recordé que hace 2 años, cuando actualicé mi testamento, le pedí a Ricardo que me acompañara al notario. Él había tenido acceso a todos los documentos. En mi testamento, como era natural, dejaba todo a mi único hijo. La casa, mis ahorros, mis pertenencias, todo para Ricardo. Nunca se me ocurrió que eso significaba que también sería para Carla. Pero lo más perturbador era un documento escrito a mano por Carla. Era como un plan de negocios, pero el negocio era mi muerte. Plan de independencia, había titulado el documento. Debajo, una lista detallada. Fase 1. Vender objetos de valor gradualmente, en proceso. Meta: 80,000 pesos para enganche del departamento. Tiempo estimado: 3-4 meses. Fase 2. Mudanza. Buscar pretexto creíble para mudarse. Dejar a H sola en la casa. Mantener contacto mínimo para no despertar sospechas. Fase 3. Aislamiento gradual. Reducir visitas progresivamente. Convencer a R de que su madre está bien sola. Esperar el momento oportuno. Fase 4. Herencia. Cuando H muera, vender la casa inmediatamente. Usar el dinero para comprar una casa más grande, invertir el resto para el futuro de los niños. H. Era yo, Elena. Para ellos, yo ya no era ni siquiera una persona con nombre completo. Era solo una inicial en su plan de enriquecimiento. Pero había más. En la parte de atrás del documento, Carla había hecho cálculos escalofriantes. H tiene 62 años. Expectativa de vida promedio: 78 años. Tiempo de espera: 16 años máximo. Gastos actuales de H: 8,000 pesos mensuales, servicios, comida, medicinas. Gastos anuales: 96,000 pesos. Gastos totales estimados en 16 años: 1,536,000 pesos. Valor de la herencia: 420,000 pesos, casa, 350,000 pesos, ahorros estimados, 570,000 pesos. Conclusión: no es rentable esperar. Buscar alternativas para acelerar el proceso. ¿Acelerar el proceso? ¿Qué significaba eso exactamente? Mis manos temblaron mientras leía esas líneas. No solo estaban robándome, estaban calculando cuánto les costaría mantenerme viva y considerando si valía la pena esperar a que muriera naturalmente. Fotografié cada página de ese documento diabólico. Era la evidencia más incriminatoria que había encontrado hasta ahora, pero aún había más sorpresas en esa carpeta. Encontré una serie de correos electrónicos impresos entre Carla y alguien llamado Dr. Mendoza. Al principio pensé que era correspondencia médica, pero cuando comencé a leer, me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. Estimada señora Carla, decía uno de los correos, como le comenté en nuestra consulta, existen medicamentos que pueden acelerar el deterioro cognitivo en personas mayores. Sin embargo,
Debo advertirle que esto constituye un delito grave. La respuesta de Carla era escalofriante. Doctor, entiendo los riesgos legales, pero mi suegra está sufriendo mucho. Sería un acto de misericordia ayudarla a descansar más pronto. ¿No hay alguna forma natural de acelerar el proceso? Estaban planeando envenenarme. Querían drogarme para que perdiera la razón o para matarme más rápido. El último correo del supuesto doctor era aún más perturbador. Señora, no puedo ayudarla con lo que me pide. Le sugiero que busque ayuda psicológica para lidiar con la situación de su suegra de manera legal y ética. No vuelva a contactarme. Gracias a Dios, ese doctor había tenido escrúpulos. Pero el hecho de que Carla hubiera buscado esa opción me demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Seguí revisando y encontré más evidencia de su plan. Recibos de consultas con abogados especialistas en herencias, información impresa sobre asilos de ancianos baratos, cotizaciones de servicios funerarios, una lista de compradores potenciales para mi casa. Todo estaba planeado meticulosamente. Cada detalle había sido considerado. Yo no era su familia, era su proyecto de inversión. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carta que Ricardo había escrito a Carla. La carta estaba fechada hace 3 meses. Mi amor, tienes razón en todo. Mi madre ya cumplió su función en mi vida. Me dio educación, me crió. Pero ahora es momento de pensar en nosotros y en nuestros hijos. Sé que suena cruel, pero a veces pienso que sería mejor para todos si ella ya no estuviera. No porque la odie, sino porque así podríamos empezar nuestra vida real. Vivir en su casa, depender de su dinero, fingir que la queremos. Todo esto me tiene harto. Confío en tu plan. Eres más inteligente que yo para estas cosas. Haz lo que tengas que hacer. Yo te apoyo en todo. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, por quien había sacrificado mi juventud, mi posibilidad de rehacer mi vida, ese niño ahora deseaba mi muerte. Me senté en el suelo del closet, rodeada de toda esa evidencia de traición, y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes, no eran de tristeza, eran de liberación. Por fin entendía completamente la situación. Ya no tenía que dudar de mi intuición, ya no tenía que justificar comportamientos extraños, ya no tenía que fingir que tenía una familia amorosa. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Guardé toda la evidencia cuidadosamente. Hice copias de todo y las escondí en diferentes lugares de la casa. Si algo me pasaba, quería que quedara registro de lo que habían planeado hacer conmigo. Pero, más importante que eso, ahora tenía un plan propio. Si ellos querían jugar a ser estrategas, yo les iba a demostrar lo que una mujer de 62 años, con décadas de experiencia en la vida, podía hacer cuando se lo proponía. Naquele momento, algo dentro de mí morreu, e algo muito mais forte nasceu. La Elena ingenua, confiada, que vivía para complacer a otros, había muerto definitivamente. En su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente lo que valía y lo que merecía, una mujer que no iba a permitir que la trataran como basura, una mujer que iba a luchar, y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Después de descubrir la magnitud completa de su traición, supe que no podía actuar impulsivamente. Si quería justicia real, necesitaba ser tan calculadora y estratégica como ellos habían sido conmigo. Durante las siguientes semanas, desarrollé mi propio plan. Pero a diferencia del plan de ellos, el mío no buscaba lastimar a nadie inocente. Buscaba protegerme y asegurar que pagaran por lo que habían hecho. Lo primero que hice fue buscar ayuda legal. No podía hacer esto sola. Contraté a la licenciada Patricia Vega,
una abogada especialista en derecho familiar y penal que me había sido recomendada por mi comadre Rosa. La licenciada Vega era una mujer de unos 45 años, seria pero comprensiva, con una reputación excelente en casos de fraude familiar. Señora Elena, me dijo después de revisar toda mi evidencia, lo que me está mostrando constituye varios delitos graves: robo, fraude, conspiración y posiblemente intento de homicidio si llegaron a conseguir esos medicamentos. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Tenemos evidencia suficiente para presentar una denuncia penal, pero antes le recomiendo que tomemos algunas medidas preventivas para proteger sus bienes y su seguridad. La licenciada me ayudó a elaborar una estrategia legal sólida. Primero, cambié mi testamento. Ahora, en lugar de dejar todo a Ricardo, establecí un fideicomiso. Si yo moría, la casa se vendería y el dinero se dividiría: 50% para una fundación de ayuda a mujeres mayores, 30% para mis nietos, que recibirían cuando cumplieran 25 años, y solo 20% para Ricardo, pero únicamente si se divorciaba de Carla y demostraba que no había participado en los robos. Si su hijo realmente fue manipulado por su nuera, me explicó la licenciada, esto le dará una oportunidad de redimirse. Si fue cómplice voluntario, perderá casi toda la herencia. También hice un testamento en vida donde especificaba que si yo perdía mis facultades mentales, la administración de mis bienes pasaría a un fideicomisario independiente, no a mi familia. Segundo, instalé cámaras de seguridad ocultas en toda la casa. La licenciada me recomendó a un técnico especializado que instaló cámaras diminutas en la sala, la cocina, los pasillos y hasta en mi propia recámara. Si siguen robando, me explicó el técnico, tendremos videoevidencia que será irrefutable en un juicio. Las cámaras se activaban con movimiento y grababan directamente a una nube en Internet, así que aunque destruyeran las cámaras físicas, las grabaciones estarían seguras. Tercero, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y transferí la mayoría de mis ahorros ahí. Dejé solo lo mínimo en mi cuenta original para no despertar sospechas inmediatas. También cambié todas mis contraseñas y códigos de seguridad. Si habían estado accediendo a mi cuenta bancaria, ya no podrían hacerlo. Cuarto, comencé a documentar todo meticulosamente. Llevaba un diario detallado de cada conversación sospechosa, cada objeto que notaba faltante, cada comportamiento extraño. La licenciada me había explicado que en casos de fraude familiar, la documentación exhaustiva era crucial para demostrar un patrón de comportamiento. Pero mi estrategia no era solo legal, también era psicológica. Decidí que antes de tomar acciones legales, quería darles una oportunidad de confesar y hacer lo correcto, no porque se lo merecieran, sino porque quería estar completamente segura de que no había malentendido nada. Planeé una confrontación controlada donde les daría la oportunidad de decir la verdad. Si confesaban y devolvían lo robado, consideraría no presentar cargos penales. Si seguían mintiendo y manipulando, procedería con todo el peso de la ley. Para esto necesitaba prepararme psicológicamente. Durante años había evitado los conflictos, había cedido en todo para mantener la paz familiar. Pero ahora necesitaba encontrar mi voz, mi fuerza interior. Comencé a ir a terapia psicológica con la doctora Carmen Ruiz, una especialista en abuso familiar y manipulación emocional. Elena, me dijo la doctora en una de nuestras sesiones, usted ha sido víctima de abuso financiero y emocional durante años. Es normal que se sienta confundida, culpable o que dude de sus propias percepciones. Pero ¿cómo pude ser tan ciega?, le pregunté. Porque usted amaba genuinamente.
Los abusadores se aprovechan precisamente de eso, de nuestra capacidad de amar y confiar. No es su culpa haber sido traicionada. La terapia me ayudó a entender que mi bondad no había sido debilidad, había sido fortaleza, pero que ahora necesitaba usar esa fortaleza de una manera diferente, para protegerme a mí misma. También me ayudó a preparar mi confrontación con Ricardo y Carla. Practicamos diferentes escenarios, diferentes respuestas que podrían dar, diferentes formas de mantener mi calma y mi dignidad sin importar cómo reaccionaran. Mientras tanto, seguía actuando normalmente en casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, cada acción tenía un propósito estratégico. Cuando cocinaba, aprovechaba para escuchar sus conversaciones desde la cocina. Cuando limpiaba su cuarto, buscaba nueva evidencia. Cuando cuidaba a los niños, les hacía preguntas inocentes sobre las salidas de sus padres, sobre cosas que habían visto o escuchado. Los niños, sin saberlo, me confirmaron muchas de mis sospechas. Sebastián me contó que había visto a su mamá guardando cosas bonitas de la abuela en una bolsa. Sofía me dijo que había escuchado a sus papás hablar de cuando la abuela ya no esté. Cada pieza de información se sumaba a mi caso. También comencé a hacer cambios sutiles en mi comportamiento para probar sus reacciones. Un día mencioné casualmente que estaba pensando en hacer un inventario de mis joyas para el seguro. La cara de Carla se puso pálida. ¿Para qué quiere hacer eso, doña Elena? Es mucho trabajo. Es que he notado que faltan algunas cosas, dije, observando su reacción cuidadosamente. Tal vez las moví del lugar y no me acuerdo. ¿Seguro es eso?, se apresuró a decir. Usted sabe que a veces uno guarda las cosas y luego se olvida dónde las puso, otra vez tratando de hacerme dudar de mi memoria, pero ya no funcionaba. En otra ocasión, mencioné que mi comadre Rosa me había recomendado instalar cámaras de seguridad porque habían robado en varias casas del barrio. Ricardo y Carla se miraron con alarma. ¿Cámaras?, preguntó Ricardo. ¿No crees que es exagerado, mamá? Además, son muy caras, añadió Carla rápidamente, y complicadas de usar. Mejor compramos mejores cerraduras. No querían cámaras porque sabían que los atraparían. Su reacción me confirmó que seguían planeando robar más cosas. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más segura de mi plan. La terapia me había ayudado a recuperar mi autoestima. La asesoría legal me había dado las herramientas para protegerme. Y la evidencia que seguía acumulando me daba la confianza de que tendría éxito. Pero lo más importante era que había recuperado algo que había perdido durante años, el respeto por mí misma. Ya no era la mujer que aceptaba migajas de amor. Ya no era la mujer que se conformaba con ser tolerada en su propia casa. Ya no era la mujer que creía que merecía ser tratada como basura. Era una mujer que conocía su valor, una mujer que exigía respeto, una mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia familia, la pisoteara. Después de 6 semanas de preparación, mi plan estaba listo. Tenía toda la evidencia legal que necesitaba. Tenía el apoyo profesional adecuado. Tenía la fortaleza emocional para enfrentar lo que venía. Y tenía algo más, una determinación férrea de que se hiciera justicia. Ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. El día de la confrontación se acercaba y yo estaba lista para recuperar mi dignidad, mi casa, mi vida, lista para demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer a la que habían decidido traicionar. La guerra estaba a punto de comenzar y esta vez yo tenía todas las armas. El momento había llegado.
Después de semanas de preparación meticulosa, era hora de poner mi plan en acción. Había elegido un sábado por la mañana, un día cuando todos estaríamos en casa y tendríamos tiempo para una conversación larga y definitiva, pero antes de la confrontación final, decidí ejecutar la primera fase de mi estrategia, darles una última oportunidad de ser atrapados en el acto. El viernes por la noche, anuncié que al día siguiente iría a pasar el fin de semana con mi comadre Rosa en su casa de campo. ¿Todo el fin de semana?, preguntó Carla, tratando de ocultar su emoción. Sí, hace mucho que no la veo y quiere que la acompañe a unas diligencias en el pueblo. Mentí. Regreso el domingo en la noche. Vi cómo Ricardo y Carla se miraron con complicidad. Era perfecto. Tendrían toda la casa para ellos solos durante 2 días. Seguramente aprovecharían para robar más cosas. El sábado temprano salí de la casa con una maleta pequeña, como si realmente me fuera de viaje. Pero en lugar de ir a casa de Rosa, me fui a un hotel cercano donde había reservado una habitación. Desde ahí podía monitorear las cámaras de seguridad de mi casa a través de mi celular. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana, apenas una hora después de mi supuesta partida, vi a través de las cámaras cómo Carla entraba a mi recámara con una bolsa grande. La vi abrir mi joyero, revisar mis cajones, tomar objetos de mi tocador. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era cautelosa ni discreta. Pensando que tenía todo el fin de semana libre, estaba siendo descuidada, ambiciosa. Tomó muchas más cosas de las que había tomado antes. Vi cómo empacó mi collar de perlas, el que había sido de mi abuela, mis aretes de diamantes, un regalo de aniversario de Roberto, varios anillos, pulseras y hasta un pequeño reloj de oro que había pertenecido a mi madre. Pero lo más doloroso fue ver cómo Ricardo entraba al cuarto y la ayudaba. Mi propio hijo, revisando mis pertenencias como si fuera un ladrón común, decidiendo qué valía la pena robar. ¿Crees que note que faltan tantas cosas?, le preguntó a Carla. Para cuando regrese ya las habremos vendido, respondió ella. Y si pregunta, le decimos que seguro las guardó en otro lugar y se le olvidó. Ya sabes cómo está de la memoria. ¿Y si no nos cree? Ricardo, tu madre nos cree todo. Es demasiado ingenua para sospechar de nosotros. Además, ¿qué va a hacer? ¿Denunciar a su propio hijo? Se rieron. Se rieron mientras robaban los recuerdos más preciados de mi vida. Pero yo ya no estaba llorando. Estaba grabando todo desde mi celular, documentando cada segundo de su traición. Alrededor del mediodía, los vi salir de la casa con 2 bolsas llenas. A través de las cámaras exteriores, los seguí hasta que subieron al carro y se fueron. Esperé 1 hora más para asegurarme de que no regresaran, y entonces volví a mi casa. El daño era evidente. Mi joyero estaba prácticamente vacío. Habían tomado casi todo lo que tenía valor sentimental o monetario. Calculé que en esa sola operación habían robado objetos por un valor de al menos 15,000 pesos. Pero yo tenía todo grabado. Tenía evidencia en video de ambos, participando activamente en el robo. Ya no podrían negar nada. Esa noche, cuando regresaron a casa, actuaron como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo su fin de semana, doña Elena?, me preguntó Carla con esa sonrisa falsa que ya me daba náuseas. Muy bien, respondí calmadamente. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada especial, mintió Ricardo. Descansamos, vimos televisión, cuidamos a los niños. ¡Qué bueno!, dije, mirándolos directamente a los ojos. Espero que hayan aprovechado bien el tiempo. Algo en mi tono. El domingo por la mañana, después de una noche en la que apenas pude dormir por la adrenalina, supe que había llegado el momento del enfrentamiento final. Ya no podía seguir fingiendo, ya no podía seguir viviendo esta mentira.
Preparé todo meticulosamente. Tenía mi celular cargado con todas las grabaciones. Las copias de los documentos estaban organizadas en una carpeta. La licenciada Vega estaba en espera de mi llamada. Las cámaras seguían grabando todo. Esperé hasta que los niños salieran a jugar al patio. Lo que estaba a punto de suceder no era algo que ellos debieran presenciar. Ricardo, Carla, les dije con una voz más firme de la que había usado en años. Necesito hablar con ustedes. Siéntense en la sala, por favor. Algo en mi tono los alertó. Vi cómo se miraron entre ellos con nerviosismo. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Ricardo. Sí, pasa algo muy grave, respondí colocándome frente a ellos con la carpeta de evidencias en mis manos. Y creo que ustedes saben exactamente de qué se trata. Carla trató de mantener su fachada de inocencia. ¿De qué habla doña Elena? ¿Se siente bien? Me siento perfectamente bien, Carla. De hecho, nunca he estado más lúcida en mi vida, dije abriendo la carpeta. Y tengo algunas preguntas que hacerles. Saqué la primera fotografía. Era una imagen de mi joyero vacío. ¿Pueden explicarme dónde están mis joyas? La cara de Carla se puso pálida, pero siguió fingiendo. ¿Cuáles joyas? Yo no he visto nada. ¿No?, dije sacando mi celular. Entonces, tal vez esto les refresque la memoria. Reproduje el video de ellos robando en mi recámara el día anterior. El silencio en la sala era ensordecedor. Vi cómo la sangre se les iba del rostro mientras se veían a sí mismos, claramente tomando mis pertenencias. Esto no es lo que parece, tartamudeó Ricardo. ¿Ah, no?, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Entonces, explícame qué es exactamente lo que veo en este video. Carla se puso de pie bruscamente. Usted nos estaba espiando. Eso es ilegal. Lo que es ilegal, querida Carla, es robar. Y tengo mucha más evidencia que solo este video. Saqué las fotografías de los recibos de las casas de empeño, las copias de sus correos electrónicos, las imágenes de su libreta con el inventario de mis pertenencias. Tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas vendiendo mis cosas. Tengo copias de tus correos buscando formas de, ¿cómo lo pusiste?, acelerar el proceso de mi muerte. Tengo documentos escritos de tu puño y letra planeando cómo deshacerte de mí. Con cada pieza de evidencia que mostraba, veía cómo su fachada se desmoronaba más y más. «Mamá», intervino Ricardo tratando de sonar conciliador, «podemos explicar todo esto». «No me llames mamá», exploté por primera vez en años. Una madre es alguien a quien se respeta, se cuida, se ama, no alguien a quien se roba y se planea asesinar. «Nadie planeó asesinarte», gritó Ricardo. «No», saqué las copias de los correos con el supuesto doctor. «Entonces explícame esto. Explícame por qué tu esposa estaba buscando medicamentos para deteriorar mi mente o acelerar mi muerte». Carla finalmente perdió la compostura. «Está bien, sí tomé algunas cosas, pero usted tiene tantas que ni las usa. Se la pasa guardadas juntando polvo». «¿Algunas cosas?», grité, sintiendo cómo toda la rabia acumulada durante meses finalmente salía. «Llevas años robándome. Los aretes de mi madre, el reloj de mi padre, el collar de mi abuela. No eran solo cosas, eran mi historia, mis recuerdos». «Usted ya vivió su vida», gritó Carla de vuelta. «Ahora es nuestro turno. Nosotros tenemos hijos que mantener, un futuro que construir, a costa de robarme y desearme la muerte». «Nadie le deseó la muerte», mintió Ricardo. Saqué la carta que él había escrito. «¿No? Entonces lee esto en voz alta. Lee lo que escribiste sobre cómo sería mejor para todos si yo ya no estuviera». Ricardo tomó la carta con manos temblorosas. Al reconocer su propia letra, se desplomó en el sillón.
Yo no quise decir... ¿Qué no quisiste decir? ¿Que estás harto de fingir que me quieres? ¿Que solo estás esperando que me muera para quedarte con mi casa? ¿Que deseas que ya no esté? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante 10 años los traté como familia. Les abrí mi casa, mi corazón, mi vida. Pagué todos sus gastos, cuidé sus hijos, sacrifiqué mi comodidad por la de ustedes y así me pagan. Doña Elena, trató de interrumpir Carla, pero la callé con un gesto. No, ya hablé suficiente. Ahora van a escuchar ustedes. Me puse de pie sintiendo una fuerza que no había sentido en décadas. Creían que era una vieja tonta, ¿verdad? Creían que podían manipularme, robarme, planear mi muerte, y yo nunca me daría cuenta. Creían que era tan ingenua, tan desesperada por tener familia, que aceptaría cualquier migaja de cariño falso que me dieran. «Mamá, por favor», suplicó Ricardo. «Te dije que no me llamaras mamá. Una madre cría a su hijo con amor, sacrificio, dedicación. Yo hice todo eso por ti. Trabajé día y noche para darte educación, para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Y tú me pagas planeando robarme y deseando mi muerte». Me dirigí hacia Carla, mirándola directamente a los ojos. «Y tú, víbora mentirosa, te recibí como a una hija. Te enseñé mis recetas, te compré regalos, cuidé a tus hijos como si fueran mis propios nietos. Te di un hogar, una familia, amor genuino. Y tú me veías como una estúpida de la que podías aprovecharte. Nosotros», balbuceó Carla. «Ustedes nada, se acabó. Se acabaron las mentiras, se acabó la manipulación, se acabó el abuso». Saqué mi teléfono y marqué el número de la licenciada Vega. «Licenciada, soy Elena Morales, ya tengo la confesión, proceda con la denuncia». «No puede hacer eso», gritó Ricardo. «Soy su hijo». «Precisamente por eso duele tanto», respondí con una tristeza profunda. «Pero ser mi hijo no te da derecho a robarme, a mentirme, a desear mi muerte. Devolvemos todo», suplicó Carla. «Devolvemos lo que tomamos y nos vamos. No presente cargos». «¿Devolver qué? ¿Las joyas que ya vendieron? ¿Los recuerdos familiares que convirtieron en dinero? ¿Los años de mi vida que me robaron con sus mentiras?» Me acerqué a la ventana, viendo a mis nietos jugar en el patio, ajenos a la tragedia que se desarrollaba adentro. «Lo que más me duele», dije con voz quebrada, «es que me van a quitar a mis nietos. Ellos van a crecer pensando que su abuela era una vieja mala que metió a sus padres a la cárcel. Nunca van a saber la verdad. Entonces no lo haga», gritó Ricardo. «Piense en los niños». «Yo siempre pienso en los niños. Por eso no puedo permitir que crezcan viendo que está bien robar, mentir, abusar de las personas mayores. Alguien tiene que enseñarles que las acciones tienen consecuencias». En ese momento llegó la licenciada Vega acompañada de 2 policías. «Señora Morales», me dijo la licenciada, «¿está lista para proceder?» «Sí», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Estoy lista». Los policías se acercaron a Ricardo y Carla. Ricardo Morales y Carla Vega de Morales quedan arrestados por los delitos de robo, fraude y conspiración. Mientras les leían sus derechos, Ricardo me miró con una mezcla de shock y súplica. «Mamá, por favor, somos familia». «No», respondí con una calma que me llenó de paz. «La familia se cuida, se respeta, se ama. Ustedes son ladrones que vivían en mi casa. Los vi salir esposados y por primera vez en meses sentí que podía respirar libremente. Han pasado 6 meses desde ese día. Ricardo y Carla fueron sentenciados a 2 años de prisión y la obligación de restituir todo lo robado, aunque muchas de mis pertenencias familiares ya no se pudieron recuperar.
Los niños están viviendo temporalmente con la hermana de Carla. Es doloroso no verlos, pero sé que hice lo correcto. Cuando sean mayores, espero que entiendan que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Vendí la casa. Tenía demasiados recuerdos dolorosos. Con el dinero compré un departamento más pequeño pero cómodo, y el resto lo invertí para asegurar mi futuro. Ahora vivo sola, pero no me siento sola. Tengo amigas verdaderas, actividades que disfruto, una vida que es genuinamente mía. Aprendí que nunca es tarde para una mujer valorarse y exigir respeto. Aprendí que el amor verdadero no acepta migajas. Aprendí que a veces, para salvarse a sí misma, una mujer necesita tener el valor de perder todo. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 62 años y por primera vez en décadas soy completamente libre. Y esa libertad no tiene precio.